Muy buenas noches, colegas, tengan todos ustedes y sean bienvenidos. Una excelente noche. Vamos a iniciar con esta charla. El tema del día de hoy es estado de flujos de efectivo. Un estado financiero, el cual indiqué en días anteriores, de manera personal, lo considero el patito feo de los estados financieros. Y lo considero así porque veo que una cantidad amplia de profesionales lo prepara de una manera poco técnica, más bien cuadrando las cifras, utilizando plantillas. He visto que a veces por los emails nos pasan mensajes masivos: envío plantilla para preparar el estado de flujos de efectivo. Compre su plantilla en $20. Preparar el estado financiero de flujo de efectivo a través de una plantilla no es viable. Y tampoco es posible. Tampoco es posible. El estado de flujo de efectivo es un estado financiero muy técnico, el cual necesita que las cifras sean revisadas. El día de hoy, en esta hora que tenemos, no vamos a convertirnos en genios del estado de flujo efectivo, pero voy a hacer un énfasis en los errores que cometemos y que no estamos observando. Dicho esto, voy a proceder a compartir la pantalla para trabajar con un archivo de Excel e ir revisando paso a paso unos elementos financieros y poder ir engranando y entendiendo este estado financiero. Bien, Rafael, ¿me confirmas que se ve la pantalla correctamente? Sí, la pantalla se ve correctamente. Solamente pues que las columnas, me imagino que las vas a ir corriendo cuando vas pasando, pues llega Por hasta supuesto. la columna L. Correcto, correcto. Estamos Ok. viendo en este momento la pantalla y vemos el estado de situación financiera. En esta introducción del estado de situación financiera, por favor, colegas, tengan la gentileza de mantener el micrófono apagado. Como administrador puedo bloquearlos, incluso sacarlos de la charla, pero considero que la educación va de ambos lados, tanto para los participantes, para él quien habla. Entonces tengamos el micrófono por educación apagado. Bien, continuamos. Entonces indicaba que este estado financiero que es un poco rechazado, poco entendido, porque es un estado financiero muy técnico. Al procesar esta información, aterrizan todos los conceptos y más que hemos procedido a revisar en esta jornada. En algunas ocasiones, en esa época de estudiante y en la actual como profesionales, he escuchado: oye, a mí no me interesa, Víctor, los conceptos. Yo quiero la práctica. Pero es el tema del concepto el que realmente nos dice, nos enseña
nos dirige cómo debemos fluir. Por tal motivo, la práctica y los conceptos van de la mano, van encadenados. Son una pareja que no se puede divorciar. Entonces hemos hablado del tema de las características cualitativas que deben de tener los estados financieros. Fiabilidad, relevancia, comprensibilidad, comparabilidad, oportunidad, verificabilidad. Hemos hablado del tema de la uniformidad. Hemos hablado sobre la materialidad, su importancia relativa. Hemos conversado ligeramente sobre la esencia, sobre la forma. Hemos hablado sobre lo que es juicio y criterio. ¿Y cómo aterrizan estos conceptos al preparar estos estados financieros? Es entender cómo funcionan los elementos financieros. Y partamos de algo muy interesante. Nosotros decimos cuenta contable, ya ahora ya no hablamos de cuenta contable, sino hablamos de elemento financiero. Ahora, la pregunta es, ¿qué es un elemento financiero? Cada uno de estos son un elemento financiero en sus estados financieros. Pero un elemento financiero es una cifra fiable que va a generar beneficios futuros. Ese concepto de elemento financiero, y hablando específicamente de la palabra elemento, lo va a encontrar usted en el libro el libro C de las normas internacionales de información financiera. Y entender estos elementos financieros es lo que nos va a ayudar a poder fluir, para poder entender y preparar el conjunto de estados financieros adicionales. Un ejemplo, ¿cómo funciona la cuenta caja? ¿Cómo funciona? Entiendo bien cómo funciona la cuenta caja. Entiendo bien cómo funciona la cuenta bancos. Entiendo que es un instrumento financiero. ¿Cómo funcionan las cuentas por cobrar? Oye, entiendo cómo funcionan las cuentas por cobrar. Y aquí una observación. En alguna ocasión estábamos organizando el departamento de cobranza y le decimos a la señorita que iba a proceder a realizar este trabajo. ¿Usted conoce sobre las cobranzas? Sí, claro, por supuesto que sí. Bueno, yo cojo el teléfono, llamo y cobro. Y eso eran las cobranzas. Veamos si nosotros entendemos esto de las cobranzas. Voy a hacer un ejemplo. Voy a cambiarme, voy a ir a la hoja 2. Y tenemos aquí estos dos elementos financieros. Clientes, 2021. Hay una variación. Vamos a suponer, tenemos $1.000.000. Y aquí tenemos $300.000. Entonces, hemos visto que hay una variación de $700.000. Entonces le preguntamos al profesional contable o al que maneje alguien dentro del departamento financiero, oiga, bueno, ¿y qué pasó? ¿Por qué la cuenta clientes se ha incrementado de un año a otro y tiene $700.000 de incremento, cuando las ventas no se han incrementado? Ah, mira, aquí hay algo clarísimo. Lo que ha ocurrido
es que, ejemplo, Pablo, que es el que cobra, no está haciendo bien su trabajo. Hay que votarlo a Pablo. Y lo decimos tan a la ligera que creemos que el responsable de ese incremento de las cobranzas es Pablo, asistente o jefe de cobranza. Cuando no, espérate, ¿qué está pasando? ¿Realmente es Pablo el responsable de que haya ese incremento en las cuentas por cobrar? Y ahí, ¿se acuerdan lo que les dije en la charla sobre las políticas contables? ¿Se acuerdan? ¿Qué dije? Hay que tener conocimiento. ¿Conocimiento en qué? En las normas, en las leyes y en otro tipo de información. Ejemplo, he leído un libro sobre cobranzas. 2, dije conocer el negocio, debo conocerlo. Hay 2 personas del mismo sexo, pero no son iguales. Entorno, debo conocer el entorno. Bueno, Víctor, ¿y qué tiene que ver esto al preparar el estado de flujo efectivo? Es conocer cómo funciona cada elemento financiero. Si yo no conozco cómo funcionan los elementos financieros, difícilmente voy a poder interpretar esa información y voy a poder analizarla. Entonces, ¿qué ha ocurrido? Hacemos un análisis. Mira, no es culpa de Pablo, es culpa del departamento de venta. Venta está vendiendo indiscriminadamente, está vendiendo sin analizar los créditos y la cartera se ha incrementado. Ventas está vendiendo a personas que no tienen liquidez, que no tienen solvencia, están vendiendo por vender. Entonces ya no es Pablo, es el departamento de venta. Un tercer análisis. No es ni Pablo, el jefe de cobranza, ni tampoco el departamento de venta. Venta está cumpliendo con todas las políticas internas y el control interno de la compañía. Oye, entonces, ¿quién es el culpable? El departamento de producción. ¿Y por qué el departamento de producción? Porque el departamento de producción está fabricando productos de muy mala calidad. Por tal motivo, cuando se venden esos productos y los clientes, al poder detectar que se dañan fácilmente con rapidez, no nos quieren pagar. Ah, muy bien. Entonces ha habido un problema. No ha sido ni Pablo, jefe de cobranza, ni ha sido el departamento de ventas, ha sido producción. Ahora no puede ser producción. Puede ser el culpable, el departamento de logística o transporte. No está entregando los productos a tiempo. Bien, con este sencillo ejemplo, ¿cuál es el punto? Es que cuando nosotros analicemos las cifras, podamos entender lo que haya pasado para poder explicar esas cifras a través de este estado financiero llamado estado de flujo efectivo. Algo rápido para ir entendiendo. El estado de flujo efectivo tiene 2 métodos. El método directo y el método indirecto. Usualmente, una mayoría de profesionales contables utiliza el método indirecto porque no quiere complicarse. Por tal motivo, parte de las utilidades o las pérdidas del ejercicio y prepara este estado financiero que es, para mi concepto, un poco más light,
más sencillo, más ligero, menos recargado. Pero el estado de flujo de efectivo método directo es el más adecuado. De hecho, la norma recomienda preparar el método directo. En mi país, la Superintendencia de Compañía, Valores y Seguros, en la presentación de los estados financieros, exige este método directo. ¿Y por qué este método es el aconsejable? Porque en la categoría, en la actividad de operación, muestra dos categorías que son sumamente importantes, que son las clases de cobro y las clases de pago. Y estas clases o estas categorías nos indican los ingresos del efectivo producto de la operación y las salidas del efectivo producto de la operación de la compañía. En cambio, el método indirecto no nos presenta por separado estas clases de cobro y pago, parte de la utilidad o pérdida. Hay otros conceptos que debemos entender, pero que ya les va a tocar leer, como qué es efectivo y equivalente a efectivo. Entonces tenemos el efectivo, aquel que tenemos en caja, que tenemos en una institución financiera y que podemos utilizarlo fácilmente, rápidamente, para poder cubrir operaciones, invertir, etc. Y tenemos otros efectivos o equivalentes, en este caso los equivalentes al efectivo, aquellos que tal vez sean realizables después de 90 días. Aquí, miren el concepto, aplicamos el concepto de esencia sobre la forma. Debemos observar qué dice el instrumento financiero con que hemos llegado con la institución financiera. ¿Hay penalidades? ¿No hay penalidades? De repente dice que puede ser en 150 días, pero el documento te dice que has firmado que lo puedes convertir fácilmente en el efectivo cuando tú quieras. Por tal motivo, ¿es equivalente al efectivo? Y la respuesta es sí. Entonces, aquí aplicamos el principio de esencia sobre la forma. Mira qué tan importante es tener claros los conceptos. Bien. Entonces, cuando nosotros vamos a preparar este estado financiero, nos preguntamos, oye, ¿qué utilizamos para preparar el estado de flujo efectivo? Bien. Necesitamos el estado de situación financiera. Y necesitamos forzosamente el estado de resultado. Es parte integrante de este análisis. Oye, Víctor, pero yo debo de tener dos estados financieros, 2020, 2021 o 2019, 2020. ¿Es obligatorio? ¿Es necesario? Y la respuesta es sí, y en algunos casos no. Oye, bien, ¿y cuáles son esos casos? Cuando tu empresa es nueva. Un ejemplo, tienes en el año 2021 y no has generado nada en el año 2020 porque recién te constituiste en el año 2021. ¿Qué cifras vas a registrar en el año 2020? Todas las cifras van a tener saldo cero. Saldo cero.
Entonces ya sabes que cuando una compañía es nueva, recién constituida, ejemplo, en el año 2021, y tú dices que tienes que hacer comparativos, lo que haces es que registras en el año 2020, tal como lo tengo aquí, pero todas las cifras acá, ¿qué saldo van a tener? Saldo 0. Bien, hasta ahí ya hemos comprendido que debemos analizar los dos periodos y en el caso de compañías nuevas, el periodo anterior va a tener saldo 0. Ahora, nos preguntamos, oye, Víctor, ¿por dónde comienzo a analizar este estado financiero? Muy bien. Comienza desde el principio. ¿Cuál es ese principio? El estado de situación financiera. ¿Sí? Y te ubicas en el elemento financiero de efectivo y equivalentes al efectivo. ¿Ya? Ahora, un tema para avanzar. Nosotros que ya tenemos un grado de experiencia, pero tal vez haya alguien que no la tenga, el estado de flujo efectivo está dividido en 3 tipos de actividades. Actividad de operación, actividad de inversión y actividad de financiación. ¿Qué es la actividad? ¿Qué es la actividad de operación? La actividad de operación, dentro de ese conjunto de opciones, de elementos, van a registrarse, van a analizarse las cuentas de la explotación del negocio. ¿Cuáles son esas cuentas? Cuentas por cobrar, proveedores, ventas, gastos, impuestos. Y tenemos la actividad de inversión. ¿Cuál es la actividad de inversión? Usted pregúntese, oye, ¿para qué invierto? Y la respuesta es, invierto para generar más ganancias, más utilidades. Por eso invierto. ¿Y en qué puedo invertir? Invierto en instrumentos financieros. Invierto en propiedades, planta y equipo. Invierto en inversiones inmobiliarias. Puedo invertir en activos biológicos. Muy bien, entonces, la finalidad de invertir es para generar mayores utilidades, mayores ganancias. Y la actividad de financiación ¿cuál es el objetivo? Obtener recursos financieros. ¿Y de dónde obtengo esos recursos financieros? De las instituciones financieras, de terceros, de los accionistas como un préstamo o un aporte, etcétera, o un préstamo externo. ¿Y para qué me financio? Obtengo dinero para generar más dinero. En este caso, he prestado para colocarlo en la operación del negocio, actividad de operación, o para invertirlo. En este caso, para colocarlo dentro de la actividad de inversión. En este caso, voy a comprar más propiedades, planta y equipo, voy a invertir en instrumentos financieros, voy a invertir en inversiones inmobiliarias, voy a invertir en activos biológicos, etcétera. Entonces, financiación es obtener
dinero para colocarlo en la actividad de operación o colocarlo en la actividad de inversión de la compañía. Entendido esto, decía que nosotros procedemos a analizar, a preparar el estado financiero partiendo del estado de situación financiera. Y comenzamos por caja. Entonces, primero hacemos un análisis, a ver qué cuentas tenemos. Caja, banco, instrumentos, cuentas por cobrar, crédito tributario, préstamos empleados, inventario. Hacemos un recorrido visual del estado financiero. Si yo soy el contador de la empresa y tengo a disposición todos los elementos financieros, toda la información financiera, tal vez me tome 1 hora, me tome 2 horas, me tome un mediodía, me tome un día, me tome 2 días. Oye, Víctor, ¿y cómo es eso de que de 1 hora te pasaste a un día? Es fácil. Va a depender de la envergadura o el tamaño de la empresa. No es lo mismo una empresa de $1 millón que una empresa de 600 o 1.000 millones de dólares. ¿Se da cuenta? Ahora, si usted es el asesor y lo han contratado para analizar, preparar este estado financiero, tal vez ya le pueda tomar 1 semana. ¿Por qué? Porque si usted prepara algo a la ligera, si prepara algo simplemente a través de variaciones, lo hace en 20 minutos, pero no va a poder explicar las cifras, no las va a entender, no va a saber qué es lo que está registrando. Porque para entenderlo y para poderlo explicar, voy a tener que entender y engranar todos estos elementos financieros. Todos. Todo esto. Entenderlo. Cómo funcionan esos elementos financieros. Bien. Veamos. Entonces tengo caja banco. Y en el año, en el año 2020, tengo 3.500. He cerrado con 3.500. Caja banco. Bancos, tengo en el año 2020, 36.000. En el año 2021, 71.000. Y instrumentos financieros considerados como efectivo y equivalente al efectivo, tengo 150.000, 150.000. Bien, entonces, ¿cuál es la primera pregunta que usted debe de hacerse? Oye, ¿cuál es el saldo inicial del efectivo y equivalente al efectivo? ¿Cuál es el saldo inicial? Bien, el saldo inicial no puede ser este. Este no. Ese es el saldo final. Entonces, ¿cuál es el saldo inicial? Es este. Porque ese saldo, al 31 de diciembre, es el saldo que va a ser al 1 de enero del año 2021. ¿Cuánto suma? $189.000. Muy bien, muy bien. Oye, Víctor, ¿y qué hago con ese valor? ¿Qué hago con ese valor? ¿Qué hago con ese saldo inicial? Bien, entonces tenemos que registrarlo. Un comentario. Yo utilizo el semáforo. El semáforo creo que lo utilizan en todos los países, amarillo, verde y rojo. Por tal motivo, cuando analizo un elemento financiero, lo pinto de color amarillo, ¿sí? Lo pinto de color amarillo y cuando ya está ejecutada la tarea, lo pinto de color verde total.
Entonces ya sé por dónde voy para no distraerme, no equivocarme. Y rojo, utilizo el rojo cuando hay una cifra que no está entendible, no está clara. Debo proceder a hacer una mayor diligencia, una mayor investigación, a una mayor profundidad. Entonces, decía, tengo $189,000 y nos vamos a nuestro formato. Claro, debemos tener un formato del estado de flujo efectivo. En sus países, el organismo de control, sea como se llame, seguramente tiene que haber emitido formatos para los profesionales contables para que ustedes se guíen. En nuestro país, la Superintendencia de Compañías, Valores y Seguros sacó este formato. Entonces, en este formato, que está dividido por actividades de operación, actividad de inversión y actividad de financiación, es el mismo formato que tiene que tener usted en su país, en Colombia, en El Salvador, en Bolivia, en Nicaragua, donde sea que usted esté. Y eso es lo bueno de las NIF. Hablamos un solo idioma. Y haciendo un peinado de este estado financiero, podemos observar que del lado derecho tenemos estas letras, P, P, N, y tenemos una letra D. ¿Qué significa eso? P significa positivo. Eso quiere decir que ningún valor que usted va a registrar en esa celda puede tener un signo negativo, de ninguna manera. No va a tener signo negativo. Los valores que usted registre van a tener un saldo positivo. Y en la N, que significa negativo, las cifras que usted registre en ese casillero tendrán un valor negativo, tendrán un signo negativo. Y la D, así como en los naipes, es el joker, este es el comodín. Dual, que puede ser negativo o puede ser positivo. Por tal motivo, lo que trata de decirle es que mira Ilmar, si hay una cifra que no entra en alguno de estos casilleros, regístrala en el dual, que efectivamente hay. Entonces, el dual puede ser positivo o puede ser negativo. Bien. Y tenemos actividad de operación, actividad de inversión y actividad de financiación. Operación, financiación e inversión. Muy bien. Y tenemos el efectivo y equivalente al efectivo al inicio del periodo. ¿Cuánto sumamos? $189,500. $189,500. Así es. $189,500. Bien, bien. Ya hemos registrado nuestra primera cifra. Ya entendimos que esto no es simplemente de sacar una variación. Y aquí viene una explicación. A ver, hay algo que tenemos mal y que estamos haciendo mal y se repite equivocadamente. Dice, oiga, al preparar el estado de flujo de efectivo, usted coja y saque las variaciones de un año a otro año. Y con esas variaciones, usted va a preparar su estado de flujo de efectivo. No, señor, no es así. Eso es falso. No es variación de suma y resta. Es una variación que usted tiene que analizar.
Entonces, esta variación, cuando usted en el futuro se refiera, ya no se refiere simplemente como la palabra a secas variación, sino una variación analítica. ¿Qué significa eso? Que debe analizarla, debe entenderla, debe de dirigirla, digerirla. Caso contrario, usted registrará cifras erróneas. Por eso es que mencioné que estos formatos que preparan este estado financiero no son fiables, no son confiables. Bien, ya entendí esto, ya lo registré. Ahora voy al tema de las cuentas por cobrar. El tema de las cuentas por cobrar. Y observo en las cuentas por cobrar que en el año 2020 tengo registrado $300,000 y en el año 2021 $47,000. Por favor, pongámosle mute al micrófono. ¿Él es el patólogo? Sí. Fue compañero de Miguel en el colegio. Es Le medio ponemos mute familiar al de micrófono, nosotros. por favor. Gracias. Entonces explicaba que tenemos $47,000 en el año 2021. Hay una variación de $252,000. Ahora debo hacerme la siguiente pregunta. Este elemento financiero, ¿qué actividad es? ¿Es una actividad de operación? ¿Es una actividad de inversión? ¿O es una actividad de financiación? Debo de hacerme esa pregunta mentalmente. Ah, no. Cuentas por cobrar clientes. Esa es una actividad de operación. Ah, muy bien. Operación. Sí, ¿verdad? Es una actividad de operación. Muy bien. Y a la vez, debo de entender qué norma habla sobre ese elemento financiero. Oye, ¿qué norma habla sobre ese elemento financiero? Ah, la NIF 7 o la sección 11 o 12 que trata los instrumentos financieros. Ah, muy bien, ya entiendo. ¿Para qué? Para que usted sepa si debe registrar una medición posterior de este elemento financiero. Entonces recuerde, hay una medición inicial y hay una medición posterior que usted lo analiza al cierre del ejercicio. Muy bien. Ah, perfecto. Entonces, este elemento financiero es una actividad de operación. Bien. ¿Qué hago? Entonces ya no estoy así. A ver, ¿dónde la registro? ¿Dónde la registro? ¿La registro aquí o la registro acá? O sea, no me pongo a jugar. No me pongo a dudar. Ya sé que está en actividad de operación y voy directamente a esa actividad. Ahora, viene una siguiente pregunta. Uno se la hace mentalmente. Oye, esas cuentas por cobrar clientes, ¿es clase de cobro o clase de pago? A ver, clase de cobro o clase de pago. Cuentas por cobrar clientes. Clase de cobro. Eso, muy bien. Clases de cobro. Excelente. Clases de cobro. Entonces ya, pues me ubico donde debo de ubicarme. Clases de cobro por actividad o operación. Ahora viene una tercera pregunta. ¿En qué casillero la registro de todos estos que están aquí? ¿Qué estoy enseñando? Una mecánica de análisis.
porque algo que he observado, y usted lo puede revisar en la superintendencia de compañía, es que hay una serie de estos estados financieros que los cargan y los preparan erróneamente. Entonces, en esta mecánica, que ya me hice la pregunta, que son clases de cobro, ¿qué debo de hacer? Debo de leer esos casilleros. Entonces, muy bien, comienzo a leer. ¿Es clase de cobro procedente de la venta de bienes y servicios? ¿Es cobro procedente de regalías, cuotas, comisiones? ¿Son cobros procedentes de contratos mantenidos con propósito de intermediación? ¿Son cobros procedentes de primas y prestaciones? ¿O son otros cobros de actividad de operación? A ver, si son clientes, entonces entendemos que son cobros procedentes de la venta de bienes y servicios. Ah, muy bien. Ya entendí. Cobros procedentes de la venta de bienes y servicios. Pero ¿qué pasa? Algo que me he dado cuenta en este proceso de trabajo de este estado financiero es que registramos la cifra y no la entendemos. Ejemplo de lo que acabo de decir. Vamos a suponer que el gerente me pregunta a mí, me dice, Víctor, ¿de dónde nos da esa cifra de $7.400.000? Ah, mire, jefe, la cuestión es que esto nace producto de las ventas y la diferencia entre las cuentas por cobrar, y eso neteado nos da $7.400.000. Ahí no me pregunte más, que ya no sé. Entonces ahí es terrible, porque no entiende cómo funcionan las cifras y no entiende de dónde salen esos $7.400.000. Y aquí, solamente en este elemento financiero, es lo que explicaba que debo de saber cómo funcionan las cifras. ¿Cómo funcionan las cifras? Entonces, las cuentas por cobrar, ¿cómo funcionan? ¿Qué elementos financieros subyacen en ese elemento de cuentas por cobrar? Entonces decimos nosotros mentalmente, cuentas por cobrar. A ver, cuentas por cobrar, ¿con qué está relacionado? Ah, está relacionado con ventas. Ah, muy bien. Entonces debo revisar las ventas. Debo de entender las ventas. Ventas, $6.700.000. Muy bien. Ya, entonces, cuando yo analizo cuentas por cobrar, sé que debo de analizar ¿qué cosa? Las ventas. Ya lo entendí. Bien. Pero ¿con qué otras cuentas están relacionadas? Con baja de instrumento financiero. Con baja de instrumento financiero. Bien. ¿Qué será eso? ¿Y con qué otras cuentas está relacionada? Con los impuestos. No, ¿cómo así con los impuestos? ¿Qué tienen que ver los impuestos en la cuenta por cobrar? Tienen que ver mucho. Porque si no analizo los impuestos, arrojo un dato falso. Ejemplo de lo que acabo de decir. Vamos a suponer, con el mismo caso, el mismo ejemplo, que en el año 2021 tenemos 0. Por tal motivo, vamos a tener una variación positiva. ¿Y qué vamos a decir si hace? Imagínate que este dato lo metes en tu matriz. Lo metes en la matriz que has comprado.
y te dice que tienes $300.000 positivo y le dices, jefe, hemos recuperado $300.000. Y dice el jefe, oye, yo no tengo esa cifra en mi cuenta bancaria. Entonces tengo $300.000 que debo de entenderla. Oye, ¿realmente recuperé ese valor? Y tú vas y revisas tu estado de resultado y resulta que en tu estado de resultado hay un deterioro de $300.000. Por tal motivo, la recuperación en tus actividades de operación, en las clases de cobro, es 0. Pero tu matriz te llevó a registrar un valor de $300.000 erróneamente. Oye, Víctor, pero a mí no me sale nada de esta situación en mis matrices cuando yo lo hago, de esas diferencias que tú me hablas. No, no te sale. ¿Y por qué no te sale? Porque es fácil en el monto total de las operaciones que esos montos se pierdan. Ejemplo, operaciones de $10 millones, de $5 millones, de $30 millones, de $100 millones. Es fácil que esas operaciones se pierdan y que no se tomen en consideración. Pero cuando las operaciones son más pequeñas, $2 millones, $1 millón, la cifra ya se muestra a flote, ya es material. Entonces ahí sí ya lo notamos. Y eso pasó con el COVID. Nuestro amigo Rafael López, que siempre nos pregunta, oye, ¿qué pasa con el COVID? ¿Qué pasa con el COVID en los estados financieros? Y es que el COVID desnuda todas las ineficiencias que tienen los negocios. Y al desnudarlo, mata a la empresa. No han estado preparados para una situación adversa. Entonces debo de entender que esta cuenta tiene un deterioro, incluso pudo haber una baja de instrumento financiero. Oye, Víctor, pero tú también hablaste del tema de los impuestos. ¿Cómo es esa cuestión del tema de los impuestos? Muy bien. Veamos un ejemplo aquí sencillo. Vamos a suponer una operación de $10.000. Voy a borrar estas cifras y vamos a ir razonando, entendiendo este pequeño tema. Vamos a suponer que usted vende $10.000. Ah, muy bien. Lo vende cash. $10.000. Por tal motivo, ¿cuánto tengo en mi caja? $10.000. ¿Cuánto va a reflejar mi estado de flujo de efectivo? $10.000. Oye, Víctor, pero cierto, a mí me graban el IVA. Claro, por supuesto que sí, de esos $10.000 te van a cobrar el IVA. Te van a cobrar el IVA en el caso de que tú compres o en el caso que tú vendas. En el caso que yo vendo, efectivamente ahora mi caja no va a tener solamente $10.000, sino que ya estamos hablando de $11.200, que si yo no hubiera observado esta cifra, ¿cuánto digo que tengo en mi estado de flujo efectivo? $10.000. Y como no tomé en cuenta el IVA, en este caso los impuestos, no me di cuenta que no registré $1.200. Y la pregunta es, ¿dónde metiste esos $1.200? Bien. Ahora, ¿qué pasa si la cifra es más grande? Ya lo vamos a ver. Ahora, de eso, hay los impuestos por retención en la fuente del IVA. Recuerden que esto de los impuestos
Es aquí en Ecuador, en Colombia, en Perú, en Venezuela, en Nicaragua, donde sea, hay los impuestos y el mismo tratamiento. En Perú, entiendo que le cobran el IVA 16%. Acá en Ecuador es el 12%. Tal vez en su país sea el 18%. Bien. Y ahí viene el tema de las retenciones en la fuente del IVA. En este caso, el cliente a quien yo le vendí me realiza una retención en la fuente. Vamos a suponer 1.75. Pero ¿qué pasa con esa retención en la fuente? Esta retención en la fuente tiene un valor negativo. Por tal motivo, ¿qué ocurrió? No debía tener $11.200 en mi caja, en mi actividad de operación. ¿Cuánto realmente recuperé de los clientes? $9.100. Ah, perdón, aquí me equivoqué. Estaba haciendo el tema de la retención. En la retención, el 30%. 30% del IVA. ¿Ya? No debería tener 11.200, sino ¿cuánto debería tener? $10.840. Ah, ¿por qué? Porque me hicieron pues la retención y producto de esa retención me entregaron un papel. Me entregaron un papel. Bien. Ahora viene la retención en la fuente. Entonces me hacen la retención en la fuente. ¿De cuánto? De 1.75%. Por tal motivo, ya no hablamos de $10.840, sino estamos hablando de $10.665. Entonces vamos hilando. De lo que yo creía que debía de tener en caja $11.200, resulta que solamente debería tener $10.665. Oye, Víctor, pero la diferencia no es mucho. Me parece un poco exagerado el tema de los impuestos. Son apenas $535. Ah. Entonces, les dije que hay negocios que tienen $100 millones. Pero no lo voy a poner en 100. Hablemos de $10 millones. ¿En cuánto se transformó esa cifra? En $535.000. ¿Dónde se metieron esos $535.000 si no se analizó el tema de los impuestos? Bien, voy a hacer una pregunta para ir avanzando. Vamos a hacer y ganar tiempo. Rafael, hasta ahora, ¿quedó claro el efecto del impuesto? Sí, quedó claro. Muy bien. Entonces, dicho esto, ya sabemos que los impuestos tienen un efecto sobre las cifras. Y cuando ya preparo mi estado de flujo efectivo, solamente en esta área de cobros procedente de la venta de bienes y servicios, para yo poder explicarle, debo de agregar otras filas. Y aquí vienen las filas, los elementos que subyacen en estos cobros procedentes de ventas de bienes y servicios. Entonces tenemos que ventas va a tener una cifra positiva. Es que es así. Las ventas siempre son positivas, generan ingresos. ¿Cuál es el valor que tenemos? $6.700.000. ¿De dónde sale esa cifra? Del estado de resultado. Ah, muy bien. Estado de resultado. Ya analicé esta cifra. Entendí. $6.785.000. Muy bien. Y tenemos descuento en ventas. Claro, si no tomo en consideración los descuentos de venta, a menos que
tenga registradas las ventas netas, ya ahí no tomo en cuenta ese descuento en venta, veo que hay un descuento de venta de $45,600. Efectivamente, aquí lo estoy viendo en mi estado de resultados. Y tengo el IVA. Entonces me pregunto, ahí es donde yo me debo preguntar para saber la cifra. ¿Cuál es el IVA grabado en todo el año de mis operaciones? En todo el año de mis operaciones. ¿Cuál es ese IVA? Entonces ahí voy al sistema informático. Voy a mi contabilidad. Voy a mis declaraciones de impuestos. Y determino que el IVA de todo el año es $814,000. Positivo. Oye, Víctor, ¿y por qué el IVA es positivo? Por lo que te expliqué aquí. ¿Qué pasa? ¿El IVA lo vas a cobrar o lo vas a regalar? Ah, sí, ¿verdad? Lo voy a cobrar. ¿Y ese IVA a dónde va a parar? ¿A tu caja, sí o no? Sí, va a parar a mi caja. Oye, pero ese IVA lo pagamos al tema fiscal, al fisco. Sí, pero primero entra a tu caja y después lo pagas al fisco. Ah, entendí. Muy bien. Entonces, IVA, porque es todo el IVA procedente. Todo esto afecta a mi operación de cobro procedente de venta de bienes y servicios. El IVA. El crédito tributario de retención en la fuente del IVA. $244. Oye, Víctor, ¿y por qué es negativo? Porque es el IVA que te retuvieron. Tenían que habértelo pagado, pero te lo retuvieron y te dieron un papel. Entonces fue menos plata a tu caja. Ah, muy bien. Menos plata a mi caja, tiene que ser reducido. Y viene también el crédito tributario por retención en la fuente de impuesto a la renta. $67,800. Oye, ¿y por qué es negativo? Porque te retuvieron el impuesto a la renta. Ah, muy bien, me dieron un papel. Claro, te dieron un papel. Muy bien, ya entendí, ya está claro. Perfecto. Positivo, negativo. Positivo, me ingresó dinero. Negativo, me retuvieron, no me ingresó el dinero. Cuentas por cobrar, $252,000. Oye, Víctor, ¿y por qué estás poniéndole positivo o negativo? Bien, porque recuerda que te puede generar una variación positiva o una variación negativa. ¿Sí? Ahí está el ejemplo. Y por eso es que las cuentas por cobrar pueden tener una variación positiva, una variación negativa. Me pongo a jugar con los números. Voy entendiendo. Ah, 450, va cambiando. Ah, ya entendí, ya entendí. Claro, aquí entregué más producto, apalanqué más a mi cliente. Lo apalanqué, le di más crédito. Víctor me explicó que debo entender cómo funcionan esas cuentas por cobrar. ¿Qué está pasando? Sí, me enseñó que el culpable no puede ser el jefe de cobranza, puede ser fabricación o puede ser venta, puede ser producción, puede ser la logística o puede ser el gerente general, que es un irresponsable. Todo puede ser. Ah, ya entiendo esa. La pandemia. Puede ser la pandemia. Claro, muy bien dicho, la pandemia, así es. Ya entendí. Entonces, ¿qué ha pasado? Sí, $252,000. Claro, 300,000, 47,000. He recuperado $252,000. Sí. ¿Está claro, Víctor? Hasta ahí ya está claro. Oye, ¿y ahora qué pasó acá? $40,000 en negativo.
Ah, es lo que te expliqué, pues, que hubo una baja. Entonces, ¿qué pasó? Hubo una baja de instrumentos financieros porque se detectó que uno de los clientes se había muerto o se fue fuera del país o quebró. Pudieron ocurrir una serie de situaciones que la cartera se vio deteriorada en su 100% y hubo que tomar la decisión de darle de baja a ese instrumento financiero. Entonces, producto de esto, ya entendido, es que yo ya entiendo de dónde sale esa cifra. Con el escenario 1, le preguntan al profesional contable, Jorge, ¿de dónde salen esos 7.400.000 dólares? Ah, mira, bueno, hemos sacado las variaciones entre el estado de situación financiera, el estado de resultados y producto de esto salió esos 7 millones y ya ahí no me preguntes más. ¿O sabes qué? Déjame revisar. Y se perdió el hombre. No regresó Jorge. Ah, pero si ya tenemos algo que comprendemos, entendemos. Entonces le preguntan a Verónica, Verónica, explíqueme cómo me dan esa cifra, ese importe de 7.400.000 dólares. Bueno, señor gerente, las ventas anuales de la compañía han sido de 6.700.000 dólares. Producto de esas ventas, de esas operaciones, se han generado impuestos. Hemos cobrado y nos han retenido impuestos. Hemos cobrado 814.000 dólares y nos han retenido IVA por 244.000. Asimismo, la retención en la fuente de impuesto a la renta, 67.000 dólares. Adicional a las ventas, nos ha ido bien porque hemos recuperado la cartera de los años anteriores por un valor de 252.000 dólares. Por tal motivo, la administración, en este caso la suya, don José, ha sido efectiva. Claro, claro, son las políticas que ha adoptado ahora. Entonces, ¿qué pasa aquí? Hice una explicación, entendí lo que acabo de registrar. Pero si usted no entiende lo que registra en este casillero y usted no se lo pueden explicar, no lo entiende, es ahí donde se convierte este estado financiero en un estado financiero inútil, en un estado financiero no fiable. Y simplemente sirve de relleno para entregarlo a las entidades de control, así como se ha convertido una serie de información financiera de auditoría y solamente el tema de los impuestos se da una mayor importancia porque es un tema de pagar. Pero eso es lo que debemos cambiar nosotros y para eso son estas reuniones, para eso son estos foros, para ir mejorando la visión del profesional contable y ir reforzando nuestros conocimientos. Mira, solamente en este tema de las cuentas por cobrar nos ha tocado revisar los impuestos, nos ha tocado revisar el tema de las ventas, nos ha tocado comprender qué impuestos están involucrados. Entonces ya lo entendí. Y prosigo. Ahora me voy al tema de el deterioro acumulado de los instrumentos financieros. Entonces ahí viene la pregunta, oye, ¿y qué es este tema del deterioro acumulado de los instrumentos financieros? En las leyes fiscales de mi país, hablamos de las cuentas incobrables, la provisión de cuentas incobrables, en el cual yo ya he explicado que usted no contabilice un 1%. Eso no es contable, eso es fiscal, eso va a afectar en la conciliación tributaria. El deterioro de los instrumentos financieros, que lo podemos revisar en la NIF 9 o en la sección 11 de los instrumentos financieros,
es el reconocimiento de la pérdida de ese instrumento financiero por diversas circunstancias, pérdida del valor de ese instrumento financiero en el mercado. ¿Producto de qué? De una quiebra de un cliente, de una insolvencia, de un cierre temporal, etcétera. La NIF nos da ejemplos en el libro B y en el libro C, explicaciones claras sobre este tema del deterioro, aparte del libro A. Entonces este deterioro, oye Víctor, ¿debo reconocer forzosamente el deterioro? Bueno, depende, pues. Si tienes una cartera sana, donde todo es recuperable y no hay riesgo, no necesitas reconocer un deterioro. Porque sabes que tu cartera es 100% recuperable. Pero ahí viene el tema de las características cualitativas de los estados financieros. ¿Ah? La importancia debe ser fiable, debe ser relevante. ¿Qué pasa si mis cuentas por cobrar hay una porción de esa cartera incobrable? Y vamos a suponer que es el 25 o el 10%. Y estamos hablando de cantidades altas. Y si yo no he realizado un análisis de deterioro, entonces ya por sí solo el estado financiero ya no es relevante. Ya perdió la categoría de la representación fiel. Ya no es fiable. Y esa es la importancia de saber los conceptos para poder explicar este tema de la información financiera o la información contable y cada una de sus cuentas como las conocemos anteriormente. Las conocemos como cuentas contables, que ahora estamos hablando de elementos financieros. Entender los conceptos. Los conceptos nos ayudan a abrir las puertas al entendimiento. Y ese deterioro que debo reconocer, ahora viene una pregunta. Oye, Víctor, ¿y yo como contador debo reconocer, debo hacer el cálculo de todos esos deterioros? Y la respuesta es no. Zapatero a su zapato. ¿Por qué el contador no puede realizar este análisis del deterioro? Porque él debe receptar información. Por eso es que hablamos de el profesional todólogo que hablamos en el país. El contador es todólogo. No es porque quiera hacerlo todo. No es porque por sí solo usted quiere hacer todo. No. Sino porque en este caso lo derivan a usted a esa vía. Lo hacen creer que usted debe hacer ese cálculo. Y no es así. Primero, usted debe conocer de la cartera, debe de conocer de cada cliente, debe conocer cada situación de cada persona natural, de cada persona jurídica. Y la pregunta es, Ariel, que estás escuchando esta charla, Ariel Silva. Así es. Ariel, el contador sabe sobre todos los clientes. Él maneja a todos los clientes, Ariel. ¿Qué tú dirías? Es imposible, ¿no? Claro. Es cada área debe ser responsable de la información que genera. Los conceptos que a veces nos marcamos es de que el contador tiene que estar pilas de todo lo que se hace, ¿no es cierto? Pero a veces no es así. Empresas pequeñas tal vez, pero empresas grandes es imposible que se pueda generar el contador de información
de todas las áreas administrativas y productivas de la entidad, ¿no es cierto? Así es, Ariel. Muchas gracias por tu intervención. Así es. Entonces, ¿qué ocurre aquí? Hey, debe haber un análisis por parte, como bien lo dijo Ariel, del departamento de la cartera. Entonces, el departamento de la cartera va a indicar, oye, esta cartera se encuentra deteriorada en un 3%, en un 5%, en un 10%, en un 20%, en un 50%. Y los porcentajes van a variar de acuerdo a qué? A la información histórica que se posea. En este caso ha habido un análisis y hablamos de $26,400. Oye, Víctor, ¿y por qué esos $26,000 no están aquí? Y sí los 40,000. Ah, es que hay una diferencia. Hay un deterioro. Pero en este caso, en el tema del deterioro, ya se lo neteó directamente. Es una partida no monetaria, así como es la baja, pero ya se lo neteó directamente. ¿Qué se hizo? Se lo vio. Cuando usted ya maneja la cifra, simplemente lo que hace es que lo netea. Y eso es lo que ha ocurrido en la presentación del flujo. Se lo ha neteado. Ahora vamos por el tema de los impuestos. Oye, bien, mira, ¿qué pasa con este crédito tributario 12%? Que también lo maneja en su país. Mira, esto es así. Esto, yo cojo esta columna y la resto de esta columna. No. Esta columna la resto de esta columna. Así. Muy bien. Y digo, mira, hemos recuperado en IVA $5,900. No. No puede hacer eso. No, en mi país ocurre eso, que restan una columna con otra y venden productos para preparar el flujo de efectivo con variaciones. No sé si pasa eso en su país. Ilmar Velas, ¿pasa eso en tu país? Sí, pasa. Muy bien. Entonces vemos que ya hay una tendencia. Gracias, Ilmar. Bienvenido. Entonces vemos que hay una tendencia. Entonces, ¿qué ocurre? No. Esto de los impuestos no es de sacar variaciones. ¿Qué tengo que hacer? Analizar. Porque ya no hablamos simplemente de una variación, sino hablamos de una variación analítica. Bien. Pero, ¿qué dije? Debo de entender cómo funciona ese elemento financiero. Crédito tributario, 12% IVA. ¿De dónde proviene esa cuenta? Eso es de las compras. Muy bien. Ya lo entendí. Procede de las compras. ¿Qué es? Es el IVA que yo puedo compensar en mis formularios tributarios. Ya lo comprendí, ya lo entendí. Oye, Víctor, ¿y qué norma habla sobre este tema? No hay una norma que hable sobre el IVA. Pero sí hay una norma que habla sobre el impuesto a las ganancias. Pero hay una norma que es la NIC 1 o la sección 3 que habla sobre la presentación de los estados financieros, adicionalmente como el marco conceptual de la información financiera. Entonces, ¿cómo debo proceder yo a analizar esto? ¿Qué hago? Porque ahí me dices analizar. ¿Y cómo analizo? Muy bien. Se crea una hoja. Yo he creado aquí una hoja que se llama LI y tenemos varios análisis. Entonces vamos a buscar el tema del IVA. Y la tengo aquí, liquidación del IVA.
Ah, muy bien. ¿Y esta hoja cómo me ayuda? A entender cómo funciona el impuesto del IVA. Entonces decimos, ¿cuál es el saldo inicial del IVA del crédito tributario? $20.000. ¿De dónde me salieron esos $20.000? De tu estado de situación financiera. $20.000, saldo inicial. Ahora debo preguntarme, ¿cuál fue el IVA de todo el año en las compras? $727.000. Muy bien. El IVA de todo el año, ¿cuánto fue? $727.000. Bien. ¿De dónde saqué esas cifras? De tus reportes, de tus declaraciones de impuestos, de tu información contable. Muteamos el micrófono. Por favor, tenga la gentileza de mutear el micrófono. Muchas gracias. Entonces tenemos ahora, viene una pregunta. Oye, así como hay crédito tributario, recuerda que hay el factor, ¿no?, de proporcionalidad del IVA. Oye, ¿cuánto IVA hemos reconocido al gasto? Porque tengo la cuenta de crédito tributario y tengo la cuenta de IVA reconocido al gasto. En este caso, para saber cuál es el neto que yo apliqué de crédito tributario. Entonces, ¿qué me toca? Para ello, atención, si eres el contador de tu compañía, tú sabes cómo funciona tu empresa. Conoces al revés y al derecho tus cuentas contables. Pero si no eres el contador y eres un asesor, antes de meterle mano al paciente, antes de abrirlo, de meterle la navaja, debes hacerle un examen a tu paciente. ¿Qué significa eso? Debo de analizar mi información financiera. Debo de analizar cada elemento financiero. Cada uno de ellos debo de entenderlo. Una vez que yo ya entendí tanto los elementos financieros de resultados como los elementos del estado de situación financiera, me he dado cuenta que hay un IVA de gasto. O sea, voy tomando nota. Tomo nota. Tomo nota ¿de qué tomo nota? Tomo nota de cuánto he pagado a los empleados. Tomo nota de cuánto he pagado en impuestos. Tomo nota de qué IVA he reconocido al gasto. Tomo nota de los deterioros de instrumentos financieros. Tomo nota de los deterioros de inventario. ¿Sí estamos? Tomo nota para saber lo que voy a hacer. Si no hago eso, ¿qué es lo que estoy haciendo? Es abriendo al paciente y simplemente esperar que se salve por la buena de Dios. Lo mismo ocurre. Nuestra profesión es como la del médico, es un tema profesional. El médico salva vidas, nosotros salvamos de que las empresas no se vayan a la quiebra. Por lo menos con nuestra información financiera, los guiamos a los usuarios, en este caso a la administración, para que tome decisiones. Si ya cogieron esos estados financieros y los guardaron en el cajón, ya eso ya no depende de nosotros. Entonces, bien, hemos reconocido el gasto, ya tenemos, muy bien, $33.500. Ahora, ¿cuál es el saldo final del crédito tributario? $14.100. $14.100. Muy bien, aquí está, $14.100. Oye, Víctor, ¿y por qué el uno es positivo y el otro negativo? Porque el uno es el saldo inicial y el otro es el saldo final. Entonces, de esto voy a sacar ¿qué cosa? ¿Cuál fue el crédito tributario de todo el año? Oye, Víctor, y lo que me estás enseñando ahora no es un tema de impuestos solamente, no, es un tema para preparar el estado de flujo efectivo. Si no, ¿cómo crees que lo preparas tomando en cuenta los impuestos? Es difícil. Es muy difícil.
O sea, muy difícil cuando no lo entiendes, ojo. Pero esto es parte del estudio que nosotros hacemos, que ustedes hacen. ¿Ya? Entonces ahí, ya nosotros que vamos analizando, vámonos preparando, ya vamos afilando el hacha, vamos afilando esa sierra. Entonces ya, bien, ahora viene el IVA de ventas. ¿Cuánto fue el IVA de venta de todo el año? Entonces yo debo haberlo analizado, incluso, ¿para qué? Para poder saber cuál fue mi IVA. El IVA de todo el año. Entonces, para eso te sirven las liquidaciones. Ah, ya vas viendo. Entonces, viene el saldo inicial del IVA, saldo final. ¿Cuánto fue el IVA pagado? $102.000. Entonces, mira, ya tengo esta cifra de IVA pagado. Voy a hacer una pregunta con el ánimo de sondear el asunto de cómo estamos. Y le voy a preguntar si me ayudan, ¿sí? Isabel Macías, ¿me quieres ayudar? Isabel, ese IVA pagado, Isabel, muy buenas noches, bienvenida. $102.000. ¿Qué es? Actividad de operación, inversión o financiación. No te preocupes si te equivocas, estamos aquí para aprender. ¿Cuál crees que sea? Los impuestos, ¿es de operación? ¿O es un tema de financiación? ¿O es un tema de inversión? ¿Qué es? ¿De la operación? ¿Los impuestos son de la operación? ¿Sí o no? ¿Qué dices, Isabel? ¿Quién la ayuda? ¿Quién la ayuda? Eso. Para mí son de operación. Así es, muy bien, excelente. ¿No? Eso, ya vamos, impuestos, Isabel, operación. ¿Sí? No te preocupes, recuerda que aquí estamos para aprender. Ahora viene una segunda pregunta. ¿Es clase de cobro o clase de pago ese impuesto pagado, ese IVA pagado? ¿Quién me dice? De pago. Muy bien, excelente, pago. excelente. Entonces, yo me coloco aquí en actividad de operación. ¿Se acuerdan lo que les enseñé? En actividad de operación. ¿Para qué? Para no estar haciendo esto. ¿Dónde registro? ¿Dónde registro? ¿Es aquí? ¿Es acá? ¿Dónde registro? ¿Dónde registro? ¿Dónde registro? Sí. No, para no hacer eso. Entonces, ya como dijimos, actividad de operación, nos enfocamos aquí. Ahora preguntamos, ¿no? ¿Clases de cobro o clases de pago? Clases de pago. Ah, entonces nos enfocamos aquí. Ahora, ¿se recuerdan lo que yo les enseñé? Lo que les dije. Y con esto voy culminando para darles una explicación. ¿Qué tengo que hacer? Ir leyendo, ir leyendo, ir leyendo, ir leyendo, ir leyendo. Y pregunto, ¿impuesto es pago a proveedores? ¿Qué dicen? ¿Sí o no? No, claro. ¿Es pago procedente de contratos mantenidos para intermediación? No. ¿Pago y por cuenta de los empleados? No. ¿Es pago por primas y prestación de anualidades? No. ¿Son otros pagos por actividad de operación? Ah, leámoslo bien. Otros pagos por actividades de operación. Ahí van. Ahora, ojo, atención. Tenemos todos estos demás, tenemos que leerlo. Y aquí, miren, aquí tenemos un comodín, otras entradas de efectivo. Ese es un comodín. Y ese comodín, créame que lo han violado a ese comodín. Ahí o sea, no me cuadra, ahí meto todo. Todo lo que no me cuadra lo meto ahí. Y usted no debe hacer eso. No lo haga. Usted es profesional. Usted es profesional. Y debemos ir mejorando. Entonces vamos, lo metemos. ¿Dónde vamos? Está aquí, mira. En los impuestos. He pagado el impuesto. IVA reconocido al gasto. IVA pagado. $102.000. Voy a dejar de compartir la pantalla.
Este estado financiero es interesante como también lo son todos los demás estados financieros. Nuestra profesión no es aburrida, es dinámica, es intelectual, es de un conocimiento muy amplio. Debemos conocer leyes, el tema de la norma, procedimientos, ¿sí? Debemos conocer el entorno donde operamos y una serie de información como el tema tecnológico. Debemos saber el tema tecnológico porque ahora todo está en estos medios digitales. Las páginas fiscales en medios digitales, el de la superintendencia, medios digitales, el de la aduana, el de la UAFE. Y mira que yo al inicio de esta charla manejando este Zoom, era un ignorante total, por eso es que estaba cometiendo una serie de errores. Bueno, y me he ido poniendo a la par. He estado viendo videos para ponerme a la par y no cometer tantos errores. Pero este es el futuro. Y si no estamos preparados, tanto en el conocimiento tecnológico como en el conocimiento intelectual, el tema es que vamos nosotros decayendo profesionalmente. Y la profesión contable ha decaído bastante. Ha decaído bastante, que tal es el caso que ya no sabemos el valor de lo que cuesta el profesional contable. Y eso está pasando la factura a muchos profesionales, porque he conversado con ellos, y dicen, miran, acá en mi país por una declaración cobran 50 centavos de dólar. $1. Por la declaración anual cobran $200. Y por ahí se lo firman o se lo suben. Entonces no conocemos el valor de esta profesión y ha ido decayendo no solamente en mi país, sino en los demás países. Si queremos revertir esta acción, depende de qué, de nuestras universidades, depende de nuestros colegios técnicos y depende también de nosotros. Pero lamentablemente, aquí un tema, hasta nuestros propios colegios han caído en la decadencia profesional. ¿Y por qué digo que han caído en la decadencia profesional? Porque se enquistan y no salen de ahí. Bien, dicho esto, voy a dar paso a preguntas. Discúlpenme que me haya extendido, pero solamente ustedes se dieron cuenta que en las cuentas que estamos analizando, se expandía. Pero no significa que no vamos a verlo nuevamente. Vamos a revisar este estado financiero, vamos a hacer un programa muy interesante, nuevamente sin fines de lucro, certificado sin fines de lucro, no paga absolutamente nada. El que le quiera cobrar algo me avisa. Entonces esto es totalmente altruista. Lo único que le pido es que si usted quiere participar, tenga su cámara encendida, como está nuestra amiga en este momento, María Figueroa, que nos está viendo. Ella está atenta, quiere participar y le emitimos su certificado. Pero algo que me he dado cuenta, porque todo esto queda grabado, es que hay colegas que entran a las 8 de la noche, ya cuando el curso ya va a terminar, y ya ahí se presentan y me dicen, mira, yo sí estuve, pero no les voy a emitir el certificado. Esto es para el que realmente quiera compartir, quiera aprender, capacitarnos. Un certificado no sirve de nada si no tenemos nosotros aquí y nos preparamos. Dicho esto, doy paso a las preguntas. Gracias a todos ustedes. Doy paso a las preguntas. Rafael, ¿quién es la pregunta? Sí, quedó demostrado que es bastante corto y limitado el tiempo para hablar acerca del estado de flujos de efectivo. Fíjate que ni siquiera se pudo culminar con la parte eh, de los ingresos generados o utilizados por la actividad operacional.
porque en realidad fue un análisis bastante profundo de cómo arribar a cifras que te permiten a ti pues determinar si esa cifra forma parte de actividad de operación. Para no hacerlo tan largo, solamente yo diría que al culminar esa parte de la actividad de operación, es la única manera de permitirte a ti conocer y saber si la empresa está en capacidad de dar los fondos suficientes de su actividad de operación. Porque no es lo mismo lo que tú estás registrando en el estado integral de resultados a lo que tú estás representando de dónde se generaron todos. Es decir, que tú tienes una utilidad y o un margen, vamos a decir, un margen elevado, y cuando tú llegas y vienes y lo reflejas en el estado de flujos de efectivo, te das cuenta que hay actividades que se relacionan dentro de ese estado como, como actividades de otra índole que no son de operación. Muy bien. Muchas gracias Rafael por tu participación. ¿Algún otro colega que tenga alguna pregunta adicional? Gracias, Rafael. Buenas noches. Yo simplemente quería comentar, la verdad que me pareció súper interesante esto, y porque la verdad que yo dejé de trabajar mucho tiempo ejerciendo la profesión, y cuando volví me encontré con muchas novedades y muchos cambios, que sobre todo también en el tema tributario. Y este estado de flujo y efectivo, la verdad que me ha dado muchos dolores de cabeza, y es por eso que usted decía que muchas veces lo hacemos, buscamos plantillas, lo que sea para hacerlo, y no tenemos como la reflexión, el análisis, que es lo que nos ayuda a entender después por qué esto no me cuadra, qué es lo que pasa aquí. Y a veces pues también los sistemas contables, que si bien son una ayuda, también a veces tiene uno que entender la lógica con la que han sido elaborados. Correcto. A veces uno no entiende totalmente, y entonces eso hace que uno como que se pierda más todavía, ¿no? Entonces sí le veo yo como súper importante el poder entenderlo de manera práctica y, digamos así, manual, ¿no? No Correcto. solo por planillas o por eso, que te pueden ayudar, pero que a lo mejor luego no nos permiten dar la explicación suficiente. Y también lo que usted decía, o decían alguien más, el tema de que a veces se piensan que el contador tiene que hacer todo, y por más que uno dice, no, eso no me corresponde, a veces quieren que haga, y uno quita tiempo de lo que realmente es su tarea, ¿no? Como esta, por ejemplo, de hacer un buen análisis del estado de flujo para poder proporcionar a la empresa unos datos que realmente le ayuden a caminar, ¿no? Eso nomás era lo que quería aportar. Y es que, María, ¿qué pasa? Muy bien tu reflexión, excelente. Muchas gracias por tu participación. ¿Y qué ocurre, María? Lo que ha ocurrido es que el profesional contable, en una mayoría de los casos, se ha perdido en el tema operativo. Se ha perdido el tema operativo. Te digo porque a veces escucho que, oye, espérate, tengo que ir al servicio de rentas internas, tengo que ir a la superintendencia de compañía, tengo que ir a la bodega, tengo que hacer inventario, tengo que hacer esto. O sea, está en todo, pero a la vez no está en nada. Estamos perdiendo ese brillo profesional. Y al perder ese brillo profesional, ¿qué pasa? Ha decaído la influencia del profesional contable dentro de las compañías. Entonces, antes, hace unos años atrás, estoy hablando aproximadamente unos 40 años atrás, el profesional contable dentro de la empresa tenía una posición privilegiada. Y ojo, no es que buscamos ser elitistas, pero ahora el tema del profesional contable ha bajado ese brillo, ha decaído. ¿Qué opinas tú, María? La esencia.
¿Qué dice María? Sí, yo pienso que ha pasado eso, ya digo, yo además tengo la experiencia de eso, de que yo dejé muchos años de ejercer la profesión, cuando volví habían habido muchos cambios, porque yo incluso lo de rentas era diferentísimo. Y entonces ahora, por ejemplo, uno busca formarse, capacitarse, si quiere realmente ser un buen profesional, ¿no? Cumpliendo y va entendiendo. Yo, por ejemplo, todo curso que hay de NIF lo cojo para, quizás digo la repetición y la repetición haga que se me vaya quedando, ¿no? Claro, Pero claro. ahora Claro. le iba a pedir que nos ayudara. Usted dijo, es bueno leer esos 3 libros que nos proporcionó a través del chat. Y yo decía, bueno, es igual que la Biblia, que uno tiene que tener alguien que le guíe cómo leer, ¿no es cierto? Porque uno no puede cogerse, por ejemplo, la Biblia y leer desde el principio hasta el final, sino a lo mejor tiene que empezar por alguna cosa o alguna parte, cómo y por qué. Entonces yo decía también, a lo mejor en lo de las NIF, ya que están grandes, son tantas hojas, si hubiera alguna manera de decir, bueno, empiezo por aquí, veo esto y de ahí voy como adentrándome más en lo de las NIF completas, que decía usted que era bueno entenderlo para Sí. poder también entender mejor las NIF para pymes, ¿no? Así es. Bien, para concluir y terminar esta jornada, gracias, doña María, por su intervención y por estar en esta charla. A ver, leer las NIF no es sencillo. No, yo soy franco en esto. Quien le diga que es sencillo leer la norma no es así, porque hay mucho concepto técnico. Y no es de leer algo y ya me lo aprendí en 1 mes, 2 meses. No es así. Algo que decía doña María, yo estoy insistiendo en charlas, algo se me queda, algo excelente, por lo menos vas escuchando, vas aprendiendo, vas entendiendo lo que decía ayer el CPA Eugenio Rodríguez. ¿Por qué? Porque así como vas aprendiendo todo este cúmulo de información, también lo vas olvidando. Si no lo pones en práctica, lo vas olvidando. Pero, ¿qué es lo importante? Yo dije algo al inicio, aprende la esencia. Y como el tema de los abogados, tú ya leíste, vamos a suponer, leíste el tema de la NIF 15, ingresos. ¿Sí? Ah, muy bien, ya entendí cómo funciona, ¿para qué me sirve? Perfecto. Ya entendiste la esencia, déjalo en tu archivo y cuando lo necesites vas, sacas la norma y lees la sesión que corresponde. ¿Quieres ampliar algo sobre inventario? Sacas la norma, la lees, revisas y entiendes. Porque el abogado tampoco se sabe todos los artículos. ¿Pero qué se sabe? Los PEPA, la esencia. Y por eso es que él rebate. Entonces, así mismo es este tema profesional. Bien, colegas, ha sido un placer compartir con ustedes. Tengan una excelente noche. Nos vemos la próxima semana. Algo que se me escapaba. Les indicaba, vamos a hacer una charla y vamos a hacer un programa de estado de flujo efectivo, donde vamos a tener que dedicar un poquito más de tiempo y vamos a dar prioridad a todos los que han estado dentro de este proceso de capacitación. Dentro del Zoom, es verdad, se puede albergar hasta 400 usuarios, pero siempre y cuando tiene un costo, todo tiene un costo, y la capacidad mínima, que cuesta $20, es hasta 100 usuarios. Actualmente estamos 71 participantes y vamos a dar prioridad a esos participantes para esta futura charla sin ningún costo, solamente debe participar activamente. Bien, gracias a todos. Nos vemos la próxima semana. Que tengan una excelente noche. Gracias. Buenas noches, gracias, muy amable. Gracias, una buena noche. Gracias. Un aplauso para el expositor. Gracias. Gracias, una linda noche. Gracias. Gracias, CPA. Una buena noche. Gracias. Gracias, muy amable. Finalizo la reunión. Gracias. Feliz noche. Gracias.